En MATLAB hay muchas funciones de matrices comunes con números aleatorios. Por ejemplo, crearemos una matriz con la función RAM, iniciando con la variable x, que es igual a RAM, entre paréntesis 4, resultándonos una matriz de 4 filas y 4 columnas. Otro ejemplo, matrices no cuadradas. En MATLAB hay funciones que le permiten crear matrices no cuadradas. Ejemplo, usando la misma función de RAM, pero ahora igualmente iniciamos con una variable, que en este caso será de igual manera x, que es igual a RAM, entre paréntesis, ponemos el número de filas y columnas que nosotros deseemos. Por ejemplo, en este caso, 3,2. Obtendremos una matriz con 3 filas y 2 columnas. Matrices no cuadradas de ceros. Al igual que RAM, hay otras funciones como ceros y ones, respectivamente, que nos ayudarán a crear matrices. Por ejemplo, x, que será nuestra variable que albergará nuestra matriz, es igual a ceros, entre paréntesis, las filas y las columnas que queremos que contenga nuestra matriz. En este caso, de igual manera, 3,2. Y obtendremos nuestra matriz de ceros con nuestras filas y columnas deseadas. Al igual que se puede hacer con unos, por ejemplo, x, que será de nueva manera nuestra variable, igual a ones, entre paréntesis, 3,2. Y obtendremos nuestra matriz, pero ahora con unos. El tamaño de una matriz. Para saber el tamaño de una matriz, nos ayudará la función de Sainz. Por ejemplo, creamos una matriz x, que será nuestra variable, que es igual a RAM, una matriz de 5,2. Y con nuestra ayuda de una variable nueva, en este caso tamaño, que será igual a Sainz entre x, y nos dará el tamaño de nuestra matriz. Funciones dentro de funciones. Es posible crear una matriz dentro de una misma línea de código con el mismo tamaño. Por ejemplo, creamos una matriz con la función de RAM en una variable x. En este caso, RAM es igual a 4,8. La creamos y nos dará una matriz. Pero ahora, dentro de otra variable, en este caso y, es igual a RAM Sainz, que nos indica que el mismo tamaño de la matriz x. Y nos dará otra matriz, pero con diferentes datos aleatorios. Extracción de un dato contenido en una matriz. Podemos extraer datos de una matriz mediante las
indexación de filas y columnas de una variable. Ejemplo, creamos una variable con una matriz, en este caso x es igual a RAM, 5, 1, le damos enter y nos la dan. Ahora, con otra variable, en este caso z, es igual a x y la posición del dato que queremos tener. En este caso quiero tener el dato 4,1, que será el mismo que ven aquí y aquí. Palabra clave M. En MATLAB hay palabras claves como función, como por ejemplo M. Para explicar bien, creemos una matriz, en este caso xRAN, 5,3. Enter. Y con ayuda de otra variable, en este caso z, que es igual a x, entre paréntesis, n, 2. Y nos mostrará el resultado de la fila de la columna 2, el último fila, que es este de aquí. Palabras claves M y operaciones aritméticas. También con las palabras claves M podemos hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, crearemos una matriz X RAN 6,3 y la palabra clave lo usamos con operaciones en otra variable. Por ejemplo, Z en esta ocasión es igual a X M, que será nuestro número final, menos 1,3, que será nuestra columna. Le damos enter a ver qué pasa y nos muestra el resultado de la columna 3, el número, la fila última, pero con con menos 1, entonces sería la posición de arriba y vemos que coinciden. Selección de fila o columna en matriz de datos. Cuando se utiliza como índice el operador de dos puntos, entendemos extraer todos los elementos, ya sea de columna o fila. Por ejemplo, creamos una variable, en este caso x es igual a RAM 5,3. Y para obtener una columna es igual como ponemos otra variable que sería densidad 1, que es igual a x, que es nuestra matriz anterior, 2 puntos, 2. Esto nos quiere decir que queremos la columna 2 y obtenemos la columna 2. Y para obtener fila se hace lo mismo, pero utilizando los 2 puntos al final. Ejemplo, selección de filas o columnas múltiples en una variable, en una matriz de datos. El operador de 2 puntos puede utilizarse para seleccionar filas o columnas pertenecientes a una matriz. Por ejemplo, iniciamos con RAN y con la matriz de 6,3 y con ayuda de los 2 puntos es igual, creamos otra variable que z es igual a x, 2 puntos y 3 por 3, que seleccionamos nuestra tercera columna. Valor único. Se puede utilizar un valor índice único para hacer referencia a elementos vectoriales cuando es un vector fila o columna. Ejemplo, cuando creamos una variable x
que contenga una matriz de 8,3 con su densidad que nos permitirá solamente agarrar una fila o columna. En este caso elegimos columna, que es la 3. Y para obtener un solo dato, escribimos P, que es nuestra tercera variable, igual a densidad, que es nuestra segunda variable, y entre paréntesis el número de datos que queremos que tenga, por ejemplo la posición 1. Y nos dará el dato que está en la posición 1. Extracción de datos en vectores a partir de un rango. Se usa solo un rango de valores de índice a hacer referencia a un conjunto de elementos vectoriales. Ejemplo, que demos una matriz X con una variable que es igual a rank 8 filas con 3 columnas, de la cual extraeremos la segunda columna con ayuda de otra variable que es igual a X entre paréntesis 2 puntos, 3, mostrándonos en pantalla solamente la segunda columna. Ahora, para solamente que nos muestre un cierto rango de números con otra variable, por ejemplo P, que es igual a densidad, AD, perdón, que es igual a, que quiero que vaya del 1 hasta el 6. Así mostrándonos en pantalla todos los datos que hay del 1 hasta el 6. Modificar elemento de un vector. Creamos una matriz con ayuda de una variable X igual a RAN de 6 filas con 4 columnas, de la cual extraeremos la primera columna. Y para hacer el cambio por esta ocasión de 0.5, crearemos otra variable con nombre P, perdón, de densidad D, que es igual a la posición del dato que queremos cambiar, en este caso la posición 1, y por el valor que queremos ser cambiado, 0.5. Así, solamente el valor de 0 de la primera fila color será cambiado por 0.5. Modificar elementos de una matriz. Creamos una matriz de datos aleatorios con ayuda de una variable X igual a RAM, entre paréntesis, de 8 filas con 2 columnas. Para modificar el elemento 1,5, en el lugar colocaremos 0.1220. Y se hace lo siguiente. Creamos la misma variable. Ponemos la posición 0,5,1 y el dato o número que queremos que contenga esa posición. En este caso, como mencioné, 0.1220. Le damos Enter. Y ese dato de la posición 5, fila 5, posición 1, es el que se cambia. De aquí podemos observarlo. Suma escalar a matriz. Podemos agregar o sumar un valor escalar a todos los elementos de una matriz. Por ejemplo, crearemos una matriz con 6 datos. Y a este valor le sumaremos 2. Con ayuda de la variable 2 y con la variable X más 2. Y a todos los números se le agregó 2. Como podemos dar cuenta, 2 más 1966 es igual a 2.1966. Suma de matrices. Podemos sumar matrices. Por ejemplo, crearemos dos matrices M1 que es igual a 3 y nos dará una matriz con datos aleatorios, y crearemos una segunda matriz que es igual a run de igual manera 3 y una tercera matriz que contenga
la suma de estas dos matrices anteriores. Por ejemplo, M1, que es nuestra primera matriz, más M2, que es nuestra segunda matriz. Y nos da resultado la suma de estas dos matrices. Como puede dar cuenta, es la suma de las dos matrices de cada posición. Se es posición por posición. Por ejemplo, A1, 1, 1, se suma este dato más este dato, obteniendo la suma, esto. Multiplicación y división de matrices por un vector. También podemos dividir y multiplicar todos los elementos de una matriz por un número escalar. Por ejemplo, crearemos una matriz con una variable x, run, de 4,1, de 4. Y podemos dividirlo con otra variable, por ejemplo z, que es igual a x dividido con el signo de guión bajo, perdón, el signo diagonal, dividido entre, por esta ocasión, 2. Y nos dará resultado una división de todos los datos. Y en la variable y obtenemos una multiplicación por el mismo escalar 2, que es y igual a x, que es nuestra matriz, asterisco, que es nuestra multiplicación, 2, que es nuestra escalar. Y es igual los resultados por esa multiplicación. Valor máximo de una matriz. Las funciones estadísticas se pueden utilizar a un rector para producir la última salida. El valor máximo se puede determinar con la función max. Por ejemplo, creamos una matriz con una variable BA de 8 filas por una columna, obteniendo el valor máximo de estas columnas o de estos datos con la ayuda variable, con la función, max, acompañado de, entre paréntesis, de nuestra variable de la matriz, obteniendo el valor máximo que nos da, que es el último, como podemos dar cuenta. Valor redondeado de una matriz de datos. Existen más operaciones de matemáticas de una matriz completa. Por ejemplo, creamos una variable que contenga 6 valores redondeados. Por ejemplo, primeramente creamos una matriz con una variable de 6 filas con una columna, de la cual vamos con la ayuda de va a redondear con la ayuda de la función round a estos datos. Como podemos dar cuenta, los mayores de 5 se convierten a unos, pero los menores se convierten a ceros. Así se rondea una matriz con la función round. El operador asterisco. Este nos ayuda a multiplicar dos matrices del mismo tamaño. Por ejemplo, las crearemos M1, que es igual a round, entre paréntesis, una matriz de 5 datos. Y crearemos una segunda matriz del mismo tamaño, pero tendrá una variable M2, que es igual a round y del mismo tamaño 5. Ahora una tercera matriz M3, que es igual a M1, ahora sí, el operador asterisco, y M2, dándonos como resultados una matriz con la multiplicación de las dos primeras matrices. Función size. La función tamaño nos ayudará a saber el tamaño de una matriz. Por ejemplo, traemos una matriz X que es igual a round, entre paréntesis el tamaño, 8. Pero ahora, para que esta función nos dé los valores de fila y columna separados, nos ayudarán los corchetes y entre ellos le pondremos filas, columnas.
que es igual a nuestra función sin y entre paréntesis la variable que contiene nuestra matriz. Así nos dará filas y columnas por separado y con el valor correspondiente. Función max. El valor máximo de un vector y su valor índice correspondiente se puede determinar con una función max. Creemos, por ejemplo, una variable x con una matriz de 6 filas por una columna y entre corchetes b max, que será el valor máximo, y su índice, que será más que nada su posición, es igual a max, que es nuestra función que nos ayudará a saber estos valores, y entre corchete x, que es nuestra variable que contiene los datos de nuestra matriz, obteniéndonos por separado el valor máximo y en dónde se coloca, que es la posición 3, como podemos darnos cuenta en A y. Muchas gracias.